Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Vamos a ir verificando si me escuchan, si se encuentran por allí, si están conectados. Son las 8 en punto. Bueno, 8 y 2 minutos acá en Venezuela y bueno, consultarles si están allí conectados. Luisana, apaga tu micrófono, porfa, mientras hacemos la apertura de esto para verificar que todo funciona bien, que todos están pasando entonces, que están llegando todos acá a la sala de audio. Vamos a dejarles acá. Ok, vamos a verificar rápidamente. A ver si hay alguien por allí que esté... Ok, voy con José, vamos a pasarlo. Audio de podcast. A ver, José, ¿me escuchas? ¿Me escuchas ahorita, José? Te acabo de mover para acá porque estamos entonces a punto de comenzar esta conversación súper interesante sobre la vulnerabilidad sísmica de edificaciones, ¿ok? Un tema bastante importante y bastante interesante, ¿no? Entonces, bueno, déjeme verificar si no hay alguien por allí. ¿Ah? Recuerden, las personas que están conectadas, mientras vamos entrando, recuerden que tenemos la sala de chat de podcast. En esa sala van a poder escribir, ¿ok? Si necesitan decir algo, no hay necesidad de que se salgan de la sala de audio. Ustedes pueden seguir conectados a la sala de audio y pasar a la sala de chat para hacer sus comentarios o dejar alguna duda o alguna pregunta, porque Luisana, que es la que va a hablarnos hoy acerca de la vulnerabilidad sísmica, va a estar compartiendo por allí algunas imágenes o alguna información de interés aprovechando la herramienta, ¿no? Y haciéndoles preguntas a ustedes para ver si nos están siguiendo. ¿Me confirman por el chat si se escucha bien, por favor? Por aquí me están escribiendo por privado, permítame un segundito. Me dicen que Luis Vega está conectado por allí. No sé si esté conectado ya al podcast. Ok, no está. Vamos a decirle cómo conectarse. Ok, vamos a ver si entonces Luis logra llegar. Los demás, recuerden que los estamos leyendo a través de la sala de chat. Ok, aquí ya nos están confirmando. Leo por aquí, Byron dice que sí. Marco dice que se escucha perfecto. Eduardo también nos confirma. Un saludo a Ángel, a Frank y a Catherine, que también están por aquí unidos, ¿no? Entonces, bueno, primero agradecerles a todos que estén por acá, que nos estén acompañando. Por aquí, bueno, saludos hasta Quito, Ecuador. Un gusto, Byron, saludarte. Darles la bienvenida, agradecerles por estar por acá. Vamos a hacer hoy una conversación bastante interesante. ¿Por qué? Porque el tema de la vulnerabilidad sísmica es un tema que está vigente, es un tema que es necesario investigar cuál es el estado de las edificaciones existentes en nuestros países, ¿no? En nuestra ciudad. Recuerden que esto es algo que no va a ser únicamente de una estructura, sino que también puede hacerse de manera local para ver cómo se encuentra una zona completa, ¿no? De eso nos va a estar hablando Luisana. Entonces, bueno, me parece un tema sumamente importante y nos gustó mucho la participación. Había muchas personas interesadas que espero se conecten hoy. Sería bueno entonces quizás ahorita compartir alguna historia en Instagram para que todos recuerden que estamos por acá. Y bueno, darles la más cordial bienvenida. Les habla Gabriela Guzmán. Por el chat vamos a estar interactuando con ustedes. Y bueno, permítanme verificar si Luisana, vamos a mover por acá a Hermes que está en otra sala, permítanme verificar si Luisana se encuentra por aquí, si encuentra sin ningún problema en el micrófono. Luisana, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor? Ajá, buenas noches, ¿me escuchan? Vamos a verificar si yo te escucho, Luisana. Vamos a ver si los demás también te logran escuchar. Perfecto, buenas noches, bienvenidos a todos. Por favor, confirmen si en este caso me escuchan a mí también, aparte de Gabriela. Ok, ya comienzan a confirmar en el chat.
Genial. Genial. Dicen más fuerte que el ingeniero Gabriela. Sí, siempre van a escuchar a Luisana mucho más fuerte que yo. Déjenme ver si yo logro, a ver si se escucha un poquito mejor, porque estaba lejos del micrófono y de todos modos voy a hacer algunos ajustes por acá. Segundito, voz y video para subirle lo más que pueda a mi micrófono para que ustedes logren escucharme perfecto. Hice algunos cambios, ¿hay alguna mejoría? Luisana, ¿me confirmas? Ok, vamos a ver, por ejemplo, en mi caso yo te escucho ahora un poquito más fuerte. Creo que si ya las dos estamos a un nivel alto, ahora estamos a un mismo nivel, ahora bajemos todos el volumen de la computadora. Para que no te escuchen tan alto, dices tú. Sí, correcto. No, bueno, ya yo me acerqué un poquito al micrófono y entonces también subí el volumen por acá por Discord para que nos estemos escuchando bien. Ajá, por aquí dice que se escucha mejor, genial. Perfecto, chicos. Bueno, darte la más cordial bienvenida, Luisana, gracias por acompañarnos y por unirte a esta actividad que queríamos realizar, hablando un poquito acerca de la vulnerabilidad. Yo voy a dar una pequeña introducción hablándoles acerca de qué es la vulnerabilidad. Definimos la vulnerabilidad como la susceptibilidad o qué tan susceptible es una estructura a ser dañada ante un evento sísmico, dadas ciertas condiciones o ciertas características propias de la edificación. Luisana nos va a estar desglosando un poco cuáles son esas características a las cuales tenemos que ponerle el ojo para verificar si estamos siendo vulnerables o qué tan vulnerables estamos siendo, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a comenzar un poquito preguntándole o haciéndole esas preguntas a Luisana que son las que nos interesan. O sea, yo quiero preguntarte y que tú nos expliques a todos por qué deberíamos conocer el nivel de vulnerabilidad que tienen o las edificaciones o un grupo de edificaciones o una zona en general. Ok, fíjate, Gabriela, en este caso, antes de responderte esa pregunta, yo quisiera hacer una introducción, así como tú lo has hecho con el concepto de vulnerabilidad, comentarles bueno, en el caso de la vulnerabilidad sísmica, vamos a tener como una clasificación, porque tenemos algunas bibliografías, lo señalan como 3 tipos de vulnerabilidad. Hay una vulnerabilidad funcional que está asociada a la capacidad, digamos, de una edificación de poder brindar un servicio de forma tipo de emergencia ante un evento sísmico. Entonces, ese tipo de vulnerabilidad funcional en ecuaciones la definen como independiente del daño físico que ha sufrido el edificio. Es simplemente saber si es posible que la edificación pueda contar, digamos, pueda seguir funcionando para brindar algún servicio después de un evento sísmico. Por supuesto, me imagino que para definir la vulnerabilidad, digamos que esa capacidad de estar en funcionamiento, seguramente serán las estructuras que no hayan sufrido grandes daños. Pero bueno, en ocasiones, independientemente del daño, si se puede poner en funcionamiento, quiere decir que no formaba parte de esas que poseen vulnerabilidad funcional. No sé si más o menos me van entendiendo la idea, ¿no? De todas maneras, voy a estar aquí atenta al chat para que esto sea digamos, de la forma más interactiva posible. Espero que me puedan dejar sus comentarios y si tienen alguna pregunta, pues también la iremos leyendo por ahí. Ok, Andrés y Leonti, yo estoy escuchando, Luisana y yo estamos en conexiones diferentes y yo la escucho de manera fluida, entonces es muy probable que se trate de sus conexiones. Como siempre, recordarles que traten de decirle a las personas que estén en sus casas conectadas al módem que apaguen su wifi, que apaguen el wifi de los celulares, que se desconecte cualquier dispositivo que esté conectado al módem para que les quede pues el internet libre para que ustedes puedan escuchar con fluidez la sesión, ¿ok? Hacerles esa invitación, porque por aquí, como nos indica Jimmy, se escucha perfectamente, ¿no? Si escuchan con interrupción, dado que no somos nosotros porque precisamente estamos monitoreando por acá, pues traten de seguir esa recomendación para que todo marche bien, ¿ok? Genial. La idea es esa, que nos podamos escuchar. Ok, Luisana. Entonces, entiendo que no es necesario asociarlo al daño, según tú me indicas, ¿no? Sí, no es necesario asociarlo al daño. Si quiero saber si una estructura posee vulnerabilidad funcional. Digamos que en ocasiones hay estructuras que necesitan seguir prestando un servicio, como por ejemplo los hospitales, o sea, edificios de alta importancia después de un evento sísmico, porque pueden servir para atención médica
o para, por ejemplo, para refugios. Entonces, hay un tipo de vulnerabilidad que es lo que llamamos vulnerabilidad funcional. Entonces, por eso quería que tuviésemos ese concepto por ahí. Luego está la vulnerabilidad no estructural, que digamos que está asociada a la susceptibilidad de elementos no estructurales de sufrir daños debido al sismo. O sea, digamos que es donde evaluamos cuántos daños hay, pero para elementos no estructurales. Entonces, es otro tipo de vulnerabilidad que se llama vulnerabilidad no estructural. Ok. Y bueno, finalmente sí llegamos al concepto de vulnerabilidad estructural, que es donde evaluamos la susceptibilidad de los elementos que componen el sistema resistente a sismo para sufrir un daño por la acción de ese sismo, ¿no? Ok. Y bueno, tú me preguntabas por qué es que yo necesito conocer los métodos para evaluar la vulnerabilidad. Ya sabemos que lo que yo le quería mencionar es precisamente que existen métodos para poder determinar la vulnerabilidad estructural, y esos métodos de análisis, digamos que vamos a ver unos métodos cualitativos y unos métodos cuantitativos. Ellos, por supuesto, son de distinto grado de complejidad, dependiendo de lo que uno quiera, cuál es el objetivo que perseguimos. Pero bueno, ¿por qué la necesidad? Respondiendo a tu pregunta para no irme por las ramas, digamos. Sí. Digamos que la necesidad parte más o menos de que si yo quiero hacer una buena gestión para la reducción del riesgo sísmico, por ejemplo, en grandes poblaciones, teníamos que necesariamente plantearnos la necesidad de establecer un procedimiento sencillo que pueda ser aplicado en un tiempo corto a muchas construcciones, pero que pudiera capturar las características esenciales de las edificaciones y todas esas características poder observar que cuando condicionan su desempeño estructural ante un sismo. Entonces era necesario plantear una metodología que me permitiera evaluar esos aspectos de la edificación que la podían hacer susceptible a sufrir muchos daños durante el evento sísmico, o por el contrario, permanecer funcional y permanecer sin daño después del sismo, ¿no? Ok. Por supuesto, ahorita que hablemos un poquito más acerca de en qué consisten esos métodos, vamos a saber cómo es que yo decido, cómo es que yo llego a un resultado de, bueno, esta estructura es vulnerable, esta no, esta sí, esta no. Digamos que todos esos métodos, en este caso el cualitativo, que sería el primero que yo aplico, todos esos métodos me van a ayudar a mí a determinar un valor límite que me va a relacionar la probabilidad del colapso del edificio para poder entonces llegar a un resultado. Mira, si el índice me dio tanto y como superó el valor límite, es vulnerable. Ok, cuando hablas de cualitativo y cuantitativo, para tratar de ubicarnos todos, tú en cualitativo te refieres a estos métodos, ¿no? que nos ayudan a evaluar la edificación de manera general, y cuantitativo, hablamos en una manera estricta de esos métodos, entonces, donde vamos a hacer una verificación estructural de la edificación, ¿correcto? Correcto, en el caso de los métodos cuantitativos, sí son mucho más estrictos y más detallados. Fíjate, los métodos cualitativos utilizan las características generales de la estructura para calificarla. Okay. Digamos que generalmente están asociados a índices globales que han sido calibrados con la experiencia de eventos sísmicos anteriores, que permiten identificar el riesgo en términos generales y en algunos casos permite incluso hablar de un nivel de daño. Ok. Y dado entonces ya esa pequeña introducción, ¿cuál sería el primer paso si yo voy a hablar de estos métodos FEMA 154 o método FUNVISI? ¿Cuál sería el primer paso? ¿Qué necesito yo para comenzar a realizar esta evaluación? Ok, bueno, fíjate que digamos que primero yo tengo que primero tengo que evaluar cuál es el objetivo del estudio de la vulnerabilidad. Digamos que la selección de los métodos depende principalmente de una serie de factores. Estará el objetivo del estudio, estará la información disponible, las características de esa edificación, digamos que el resultado esperado, e incluso puede influir digamos que el destinatario de esta información, si se requiere elaborar un informe
muy subjetivo o en otra ocasión objetivo, pues va a depender de eso. Pero en sí, para dar una respuesta más concisa, debo comentarles que yo tengo por acá un flujograma que me permite a mí tener como un paso a paso para trazar los objetivos específicos dentro de un objetivo general que es evaluar la vulnerabilidad sísmica de edificaciones. De hecho, sé que este paso a paso puede servir como objetivos específicos para esas personas que están desarrollando algún trabajo de grado relacionado con este tema. De hecho, aprovecho para que los muchachos hagan su primera participación y quiero preguntarles que me digan en el chat si alguno de los que nos están escuchando, obviamente este tema es de bastante interés, pero seguramente hay uno que otro por ahí escuchándonos que ya está realizando un trabajo de grado relacionado con la evaluación de la vulnerabilidad sísmica. Ok, vamos a ver quién está por allí conectado, que esté trabajando o que le interese mucho este tema porque está precisamente metido con la vulnerabilidad. Por aquí Frank Rizquez nos dice que están escribiendo Ángel y Catherine, vamos a ver. Su tesis de grado es esa, o sea que va a estar bastante interactiva la participación. Nos dice Catherine que va a comenzar el trabajo de grado que incluye este tema. También sería chévere saber si están dentro de Venezuela o fuera de Venezuela, un poco para ubicarnos con qué metodología van a estar trabajando, ¿no? Ángel. Sí, sobre todo porque el día de hoy pues les íbamos a mencionar 2 métodos de evaluación de la vulnerabilidad. Uno es el FEMA, que sabemos que es un procedimiento planteado por un ente de Estados Unidos, y está el FUNVISIS, que es propio de Venezuela. Ok, bueno, por aquí Ángel nos dice que él es estudiante del 9º semestre y le interesa el tema para su tesis, ¿no? Excelente, entonces yo creo que este flujograma es ideal. La buena noticia es que al final, bueno, yo no sé, le iba a preguntar a Gabriela si teníamos por ahí el formulario para que ellos al final nos dejen sus datos, y la idea es hacerle llegar un material bastante interesante de este tema, y dentro de ese material está el flujograma, que para mí son sencillamente unos objetivos de una investigación, unos objetivos específicos bastante sencillos de aplicar. Sí, bueno, vamos a ver si al final les compartimos eso, pero de todos modos tú nos puedes ir compartiendo imágenes por acá. Aquí dice que Iván, que sobre este tema está haciendo su trabajo de investigación, ¿no? Entonces, bueno, esas personas que van a comenzar a hacer sus trabajos de investigación, ¿qué opinan ustedes? ¿Cuál sería la primera información que deberíamos recopilar? Por ejemplo, hablando de una edificación puntual, ¿cuál sería la información que deberíamos recopilar para poder iniciar la aplicación de estos métodos que vamos a estar viendo? Correcto, vamos a ver si nos van respondiendo. De hecho, ya tú directamente estás hablando de recopilar información, y digamos que ese es el primer paso, ¿no? Recabar toda la información de la estructura existente. Ahora vamos a ver qué nos dicen ellos acerca de qué sería lo más importante. Sí, exacto, porque por ejemplo, no vamos a evaluar la jardinería para ver si tenemos vulnerabilidad sísmica, ¿no? Es una cosa que es importante que sepamos identificar de todas las características que puede tener una edificación, cuáles son relevantes para poder saber si son susceptibles o no al efecto del sismo, ¿no? Exactamente. Ya por aquí están escribiendo varias personas. Ok, Frank nos dice la ubicación. Es muy importante identificar si se encuentra en una zona sísmica. Por supuesto, es una información bastante relevante. A ver qué otra cosilla nos mencionan por acá que creen que sea relevante en la evaluación de la vulnerabilidad. Tipo de suelo donde estamos fundando, me parece que claro, muy importante, Orlando. Perfecto. La interacción suelo-estructura, es verdad, es verdad. De sí. Dan LP, disculpa, tú eres Daniel, ¿no? Daniel LP, o sea, me pregunto si eres Daniel porque leer Dan LP es complicado. Vamos a ver si Dan LP se presenta entonces. Ok, Catherine nos dice que la geometría de la estructura, Iván nos dice que el entorno donde está la edificación, ok, ya vamos a hablar de esas cositas del entorno que son importantes. Y bueno, Daniel, sí. Ok.
Sí, digamos que ellos ya están yendo de una vez a puntos bastante relevantes en la evaluación de la edificación, pero digamos que algunas de esas cosas que ya mencionaron solamente las vemos cuando ya estamos en el momento de hacer la inspección. Yo por acá estoy compartiendo, digamos que el primer paso que tengo en mi flujograma, que hace referencia a la recolección de la información de la estructura existente. Sería información referente al proyecto estructural original, como por ejemplo planos estructurales. Creo que nadie nombró los planos al principio, entonces se fueron directo a la evaluación de la estructura. Eso está muy bien, pero digamos que sobre todo los que están pensando en su trabajo de investigación, en su trabajo de grado, tienen que seguir un orden bastante específico para llegar al objetivo, que es evaluar la vulnerabilidad. Entonces, nadie dijo plano, fíjense, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es recabar toda la información de la estructura existente, entre ellos entonces es los planos del proyecto original, y empezar a entender qué consideraciones se tomaron en el proyecto al momento de su elaboración y de su construcción. Entonces vamos a ver qué nos dicen acerca de esto. Yo por aquí voy a seguir y voy a copiar el segundo paso, porque el segundo paso, una vez que yo tengo esa información, digamos que ahora sí viene lo que sería verificar a través de una inspección visual de la edificación si la información, por ejemplo, si la información recabada coincide con lo que físicamente se ha construido, porque a veces nos pasa que contamos con unos planos que no se parecen en nada a lo que realmente está construido. Les voy a pedir que por favor me confirmen si esa imagencita que estoy pasando se lee bien. Yo estoy en la computadora y la leo perfecta. No sé, las personas que están conectadas desde teléfono. Por aquí nos dice Iván y Frank, nos hacen el comentario que sí, que hay veces que no tenemos los planos, ¿no? Eso es mucho más común de lo que ustedes creen, porque muchas edificaciones son tan antiguas o tenemos el sistema un poco desordenado y realmente no tenemos acceso a esa información, por lo que es inevitable realizar un levantamiento, ¿no? Es sencillamente irse hasta la edificación. Ojo, que también hay que hacer este proceso si tienes los planos para poder verificar que lo que está en proyecto coincide con lo que se ha construido, ¿no? Entonces es inevitable ir al sitio y realizar el levantamiento de la edificación, ¿ok? Perfecto. Entonces, bueno, fíjense que basado en lo que está comentando Gabriela, si no contamos con los planos, sí, lo primero entonces sería un levantamiento para saber exactamente con qué información contamos. E inmediatamente después de que recabamos toda esa información, ya podríamos empezar a hablar de la aplicación de un método cualitativo para la evaluación de la vulnerabilidad sísmica a través de la evaluación visual rápida y simple. ¿Qué significa eso? O sea, lo que acabo de decir es intrínseco del método cualitativo. Una de las características del método cualitativo es que voy a poder obtener un resultado acerca de la vulnerabilidad con solamente hacer una evaluación visual, una evaluación rápida y muy sencilla. En su mayoría consisten en llenar unas planillas en donde yo plasmo las características de la estructura y voy a poder llegar a un resultado, quizás a un índice de vulnerabilidad que me indique entonces si la edificación es vulnerable o no. La idea es que, bueno, que en algún punto ahorita vamos a hablar de cuáles son esos métodos cualitativos que yo puedo aplicar. Ok. De hecho, ajá, dime. Ok, genial. Entonces tenemos la información recopilada, hemos verificado la información, tenemos acceso a poder evaluar estas características, que bueno, me imagino vamos a profundizar en más características a medida que vayamos hablando de los métodos, ¿no? Pero mi pregunta general sería, ¿cómo paso toda esa información a saber si algo es vulnerable o no? O sea, de una idea general, es mi pregunta. Pensar de una vez, digamos, porque ya quiero empezar a explicarles en qué consiste ese método cualitativo para poder responder tu pregunta de precisamente de cómo llegó a un resultado de si es vulnerable o no. Entonces, dame un segundo a ver si tengo aquí la otra imagen. Ok. Ajá. Un momento. Yo mientras aprovecho para ir a las otras salas porque veo que hay personas por allá y los invito entonces a pasar a la sala de audio de podcast, ¿no?
Ok, muy bien. Sí, por aquí Bohemio nos dice que cuando no se tiene la información se debe levantar minuciosamente. Así es, y no solo eso. En mi caso, yo también estudié para la tesis de pregrado en 2008. Estudié la vulnerabilidad estructural, ¿no? Pero es vulnerabilidad sísmica de una edificación escolar. Y no tenían los planos, nos tocó hacer el levantamiento y tampoco teníamos, por supuesto, plano de detallado de los elementos estructurales. Entonces, afortunadamente en ese momento logramos contactar con una de las universidades y disponían del equipo, en ese caso se llamaba FerroScan, y bueno, con ese equipo logramos identificar las cantidades de acero, las separaciones, las ubicaciones, si había vigas o si no, no había vigas, porque a veces las vigas están embebidas, son vigas planas y no se aprecian a simple vista, pero gracias a ese equipo logramos identificar si estaban las vigas allí dentro de la losa, ¿no? Entonces, eso sería para la parte de vulnerabilidad estructural. Sin embargo, cuando hablamos de vulnerabilidad según estas metodologías, que lo que hacen es hacer una evaluación general de la edificación, lo que hacemos es tomar esas características generales que vamos a profundizar ahorita con Luisana y aplicar estas metodologías, que era la pregunta que yo le decía a Luisana, para llegar a un estado de vulnerabilidad de la edificación, ¿no? Que es al final lo que queremos conocer. Perfecto, perfecto. Bueno, ya tengo por aquí la próxima imagen que voy a compartir, pero quiero de una vez entonces comenzar a hablarle acerca de uno de los procedimientos más conocidos para la evaluación digamos, de edificaciones, que es el presentado en FEMA 154, al que hacíamos referencia cuando hicimos promoción de este podcast. Digamos que el FEMA 154 ha sido ampliamente aplicado en Estados Unidos y también ha sido adecuado y utilizado en otros países. Para los que escuchen FEMA, quizás por primera vez, fíjense, FEMA es la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias de los Estados Unidos y ellos tienen diferentes documentos que permiten precisamente la verificación digamos que son diferentes procedimientos ya cualificados para la gestión de emergencias y en este caso la evaluación de las estructuras se hace a través del FEMA 154. Entonces, ¿en qué consiste? Fíjense, a partir de una inspección de corta duración, con el FEMA 154, con este procedimiento, se le va a asignar una puntuación al edificio. Entonces, esa puntuación permite definir si la edificación debe ir a una evaluación más detallada. Digamos que en el caso en que esté dudosa su comportamiento, tendría que pasar a una evaluación más detallada. Pero la puntuación mide la confiabilidad sísmica del edificio, es decir, un valor alto, por ejemplo en el caso del FEMA, un valor alto significa que hay bajo riesgo y un valor muy bajo significa que es vulnerable. Entonces, a partir de una puntuación inicial que estará basada, por ejemplo, en el tipo constructivo, en la amenaza sísmica del sitio, se suman o restan puntos dependiendo por ejemplo, también de la altura del edificio, de las irregularidades, y pues se llega a un resultado final. Ese valor límite es el que yo voy a comparar para conocer si es vulnerable o no. Por ejemplo, las puntuaciones suelen estar en el rango de 0 a 7. Repito, las puntuaciones más altas corresponden a un mejor comportamiento sísmico y menor riesgo de colapso. Pero, por ejemplo, cuando el índice, respondiendo a tu pregunta, Gabriela, cuando el índice es menor o igual a 2, indica que la estructura tiene una probabilidad de 1 a 100 de que colapse. Entonces, imagínate, es porque es muy, muy bajo el índice de vulnerabilidad que ofrece el procedimiento FEMA. Ok, entonces vamos desde 0 hasta 7. Vamos, correcto. Entonces, digamos que los valores más bajos, cuando estamos menor a 2, es porque ya la estructura presenta riesgo de colapso. Vale, es como al revés, ¿no? Sí, bueno, en este caso esa es la forma de ellos de plantear un rango, ¿no? Ok, pero entonces para dejar claro, no sé si tienes por allí alguna imagen, yo creo que sí, porque me parece que te la vi en el flujograma. Alguna imagen donde tengamos así un poquito detallado qué es lo que tenemos que observar, o sea, qué es lo que vamos a observar en la estructura. Bueno, yo se los voy a dejar por acá, pero primero quiero que ellos mismos me vayan diciendo qué es lo que creen que debemos observar una vez que estoy frente al edificio que voy a evaluar. Ok, después que ya hemos recopilado la información. Correcto, ahora sí váyanse a lo puntual. ¿Qué creen ustedes que debemos observar?
Ok, aquí hablan de verificar grietas, vigas, losas. Yo les voy a dar un pequeño orden después de leerlos a ustedes, pero me parece interesante que vayan nombrando qué es lo que creen ustedes que vamos a ir observando. Vamos a ver qué más dicen. El estado de conservación de columnas, vigas, el suelo. Vamos a ver qué más colocan. Ok, Andrés, si estás ubicado, estás haciendo algunas preguntas en el chat general. Si quieres, pasa al chat de podcast para que podamos leer tus preguntas por allá, ¿ok? Ajá. Perfecto. Nos hablan incluso de nivel freático, marcos y conexiones entre los elementos, información sobre venas de agua por debajo del terreno. Sí, bastante bien la participación de los muchachos, en donde nos están colocando por acá qué es lo que debemos tomar en consideración. Asentamientos, dice por aquí Iván. José, bueno, el tema del agua y esos pasos de agua por la socavación, posibilidad de licuefacción, dice si ya se observan daños de sismos pasados. Andrés nos dice que allá se trabaja con NSR10, para acá en Venezuela con diseño sismo resistente utilizamos Covenin 1756, 2001. Ahorita hay en discusión un nuevo proyecto de norma que hicimos una actividad bastante interesante, es para renovar eso e incorporar bastantes cambios. Y para esta metodología que específicamente estamos tratando hoy, de la evaluación de la vulnerabilidad, utilizamos entonces un método de Fumbisis, que es esa encargada de evaluar el riesgo sísmico acá en Venezuela, de recopilar toda la información. Y bueno, esa dependencia nos elaboró un método completo que también nos va a estar conversando Luisana. Ok, ¿qué te parecen las intervenciones? Pues me parece muy acertado, de verdad. Yo creo que son ellos los que deberían dar este podcast. De hecho, bueno, de una vez aprovechamos, creo que no sé si tú lo comentaste al principio, que de verdad si alguien quiere hacer algún tipo de participación, nosotros no tenemos problema en abrirle el micrófono si quiere de alguna manera dejar su aporte, porque de verdad que yo supongo que, por ejemplo, esos muchachos que están ya haciendo trabajo de investigación, esos han leído más libros que yo acerca de la vulnerabilidad. Bueno, entonces, pues, está la opción entonces abierta. Ustedes me dicen, yo les aperturo el micrófono y hacen su intervención también y nos escuchamos acá. Correcto, sí. De verdad, muchísimas gracias por su participación. Yo voy a colocar por acá unas listicas de unos aspectos que son los principales que se toman en cuenta, por ejemplo, en la planilla de inspección del FEMA 154. Voy a colocarla por acá. Fíjense, los aspectos más relevantes que debemos tomar en cuenta durante la inspección visual de la edificación sería, por ejemplo, la información de la estructura identificada. Eso fue uno de los puntos que ustedes mismos estuvieron colocando al principio. En este caso, el formulario proporciona un espacio para detallar la información del edificio, digamos que la dirección, el código postal, el nombre del edificio, hasta coordenadas y, por supuesto, la zona sísmica del lugar. Eso es algo que ya yo debí investigar si ya yo conocía la ubicación de la edificación. Lo siguiente serían las características de la construcción. Digamos que vamos a describir cuál es el área de la edificación, el área total de construcción en planta. Tenemos también una parte del formulario para colocar las características como su número de pisos, que no sé si alguien nombró el número de pisos. Debo identificar el tipo de construcción, si es una edificación de concreto, de acero, aporticada, de muros, por ejemplo. Y también agregar, de ser el caso, si se ha añadido construcciones anexas fuera de lo que incluía el proyecto original. Eso es bastante importante. Y bastante común. Y bastante común, ¿no? Por ejemplo, bueno, vamos a ver si aquí hay personas de otros países que nos den su apreciación al respecto, pero por ejemplo en Venezuela es muy usual
que el proyecto original contemple, por ejemplo, una edificación de 2 niveles y a través de los años, pues esa estructura llega a tener hasta 5 niveles. Sí. Entonces, por supuesto que seguramente no, digamos que son aspectos que no se consideraron en el proyecto original y que de alguna manera lo van a hacer más vulnerable. Okay. Entonces, bueno, ese formulario va a tener un espacio para llenar esos datos principales, incluso tiene un espacio para realizar un croquis y agregar una fotografía de la edificación. El otro punto que les dejé ahí en la listica es el uso de la edificación. Creo que también lo habían nombrado. Ya sabemos que es importante determinar el uso de la estructura para determinar las prioridades a la hora de la evaluación. Por ejemplo, sabiendo el comportamiento de la estructura, depende del uso que tenga. Tendríamos que identificar si se trata de un edificio residencial, comercial, educacional. Ya sabemos que dependiendo del uso también o tendrá un mayor factor de importancia o tendrá, o sea, se considerará diferente la masa, por ejemplo, para el sismo. Entonces, bueno, también por eso es importante. Nombraban el suelo, por supuesto que es importante conocer el tipo de suelo. Si en el paso previo en el que se realizó la recolección de información, contábamos, por ejemplo, con el estudio de suelo, entonces simplemente en el formulario tenemos que marcar si se trata de un suelo pobre, de un suelo blando, de un suelo duro. Digamos que hay una puntuación también para cada una de esas características. Y luego tenemos por acá el riesgo geológico. Digamos que estos se pueden determinar, digamos que antes o durante la inspección. Y, por ejemplo, en el caso del FEM 154, que es el que les estoy describiendo inicialmente, él tiene como 3 tipos de riesgo, ¿no? Estarían los deslizamientos, si la posibilidad de deslizamiento no, rupturas de fallas superficiales o posibles rasgos de licuefacción. Y de hecho, sé que por aquí en el chat habían mencionado algo así, ¿no? Dependiendo de la información que tengamos del tipo de suelo, vamos a poder darle un peso a cada una de esas características. Entonces yo quisiera, sobre todo, saber si me están siguiendo con esta información. Por supuesto, digamos que todo este procedimiento FEMA 154 es un manual completo. Se resume en 2 planillitas. Realmente es muy sencillo de llenar. Pero es un manual completo en donde me dice, bueno, a qué se refiere cada punto, qué puntaje le voy a dar, a qué se refiere cada aspecto. Y bueno, las diferentes maneras de darle, de clasificar esa característica, ¿no? Ok, a hacerles una acotación, acá donde estamos nosotros está lloviendo y cualquier cosa puede pasar acá en Venezuela cuando llueve, ¿ok? Entonces si ven que de repente desaparecemos, pues ocurrió un imprevisto. Estábamos hablando entonces de los riesgos geológicos, que me parece muy importante tenerlos en cuenta. Yo, por ejemplo, quisiera dar un ejemplo de cómo sabe, o preguntarles a ustedes, ¿cómo se imaginan que podríamos visualizar si hay algún rasgo de posible licuefacción en una zona? Es decir, ¿ustedes qué opinan de eso? ¿Cómo podríamos analizar ese rasgo en una estructura existente? O en el suelo donde está fundada una estructura existente. Excelente, vamos a ver qué nos dicen por ahí. Vamos a ver, ya están escribiendo. Vamos a esperar un momentico. Jimmy está escribiendo, José Rojas está escribiendo. Ok, por aquí dice que se observa si hay vórtices en el suelo, es correcto. Dice por un análisis pluvial, si se observa pequeños asentamientos en columnas, es el primer indicio, es correcto. Uno de los casos que más llama la atención, después es que hay sismos que muchas personas no logran entender, que parece es como que si el terreno estuviese hirviendo, ¿no? Eso es lo que piensan las personas, digamos de manera muy coloquial. Y se forman estos pequeños volcanes en el terreno, que bueno, son consecuencia de esta pérdida de la capacidad por el aumento de la presión de poros. Pero es uno de los casos bastante llamativos, es la formación de esos pequeños volcanes así muy pequeñitos que a lo mejor si no entendemos que se trata del fenómeno de licuefacción, quizás podrían pasar desapercibidos y formarse un rasgo solamente cultural, ¿no? Entonces eso sería un detallito bastante interesante acerca de cómo ver
que hay posibilidad de liquefacción. Entonces es bastante interesante observar eso. Yo no sé si ustedes nos siguen en redes sociales, pero en Instagram nosotros compartimos un video de cómo el efecto de la liquefacción, me parece en Indonesia, trasladó una localidad completa, ¿no? Es bastante impresionante cómo parece un mar de casas, un mar de edificaciones, y bueno, una señora narra que su casa se movió hasta 600 metros, entonces por eso es considerado ese rasgo bastante importante dentro de esas características geológicas, ¿no? Así es. Bueno, referente a que nos sigan en las redes sociales, de todas maneras, si podemos al final hacemos un resumen de, por ejemplo, de la dirección de la página en Facebook, del Instagram, para que la tengan por ahí presente. Entonces, bueno, sí, realmente como dice José Rojas, la liquefacción es un fenómeno sorprendente. Y sobre todo por las consecuencias, ¿no? Uno pensaría que no podría llegar a tal magnitud. Fíjense, voy a continuar por acá. Ya habíamos tocado el caso del riesgo geológico, de acuerdo a lo que estamos mencionando, pero el siguiente punto que debo verificar es los linderos, digamos que la distancia mínima con las edificaciones adyacentes. En la inspección que yo haga de la edificación, tengo que verificar, porque ya sabemos que el poco espacio entre edificaciones puede provocar varios daños estructurales durante el sismo debido al movimiento que se provoca, digamos que el movimiento que va a estar presente entre las dos edificaciones. Entonces es muy posible que una edificación llegue a golpear contra la estructura vecina, o puede presentarse el caso, por ejemplo, de que se desprendan elementos u objetos de la edificación vecina, por ejemplo, tanques, vallas, avisos publicitarios, muros. Entonces, por eso es que tenemos que hacer esa observación también. Okay. Luego está un punto bastante interesante, en que seguramente aquí los muchachos también van a participar bastante, porque bueno, nos los dicen en la universidad desde que entramos hasta que salimos, por lo menos cuando empezamos a ver ingeniería sismo resistente, y son las irregularidades. Fíjense, las irregularidades del edificio están relacionadas con, digamos que con el diseño arquitectónico o quizá con la configuración estructural como tal. Entonces es muy común encontrar, por ejemplo, que el primer piso de la edificación tenga mayor altura que los otros, o que el uso de la planta sea para locales comerciales y los superiores para departamentos, o puede, por ejemplo, que en un costado, en un extremo de la edificación existan varias ventanas, mientras que por el otro lado tengamos en donde podemos intuir que hay una distribución irregular de rigideces, y entonces tenemos que tener claro que esos factores afectan el comportamiento de la edificación ante la presencia del sismo. De una vez aprovecho de pedirles la participación para que nos comenten acerca de las irregularidades que ustedes conocen. Estoy viendo por acá la imagen que compartió Gabriela, bastante interesante, del tema que estábamos comentando de liquefacción. Está bien interesante. Sí, eso es muy llamativo. Esos pequeños volcancitos que se forman. Perfecto. Bueno, estábamos con el punto de las irregularidades y les repito, me encantaría que participaran comentando acerca de las irregularidades que ustedes conocen. Por ahí ya les di un ejemplo de lo que les mencionaba ahorita, era un ejemplo de una distribución irregular de rigideces, quizás por una distribución irregular precisamente de los elementos estructurales en la edificación, en la planta. Ajá. Orlando por acá dice esbeltez excesiva. Iván habla de irregularidad por altura, que también, bueno, puede ser irregularidad en elevación, ¿no? El efecto de columna corta, dice Frank. Eduardo habla de discontinuidad de una columna, hablando de discontinuidad del sistema resistente, ¿no? Tenemos corrección del concreto, me imagino corrosión, sí. Cambio de masas en diferentes niveles, cambio de masa con elevación. Acá dice, acá en Venezuela tenemos una estructura que nos muestra sobre las irregularidades con solo verlas, el edificio del CCCT, una pirámide invertida, ¿es correcto? La continuidad del diafragma, que puede no existir, ¿ok? Puede ser no existir ese diafragma rígido y haber sido considerado así. Entrepiso débil, volados y entradas en plantas, exactamente. Y lo bueno es que ellos han mencionado muchos
muchos de manera general, ¿no? Que es lo que vamos a estar evaluando en este método, distinto a cuando hacemos la vulnerabilidad estructural. Sí, correcto. Digamos que en este método estamos hablando de las características que observamos y que precisamente vamos a anotar en una planillita que es la que trae el procedimiento. Entonces, regularidades, por supuesto, algunas tendrán, digamos que mayor peso que otras. Entonces, vamos realizando nuestro procedimiento, vamos anotando esas irregularidades y como cada una tendrá un peso, entonces eso nos irá sumando para hacerla más o menos vulnerable, ¿no? Ok. Entonces, bueno, de eso se trata, de por lo menos ir observándolas. Okay. Por eso es que tenemos que saber identificarlas, ya saben, entonces me parece que están muy, muy bien, bastante claros con las irregularidades verticales y las irregularidades en planta. Luego estaba por ahí la configuración estructural, que se trata, digamos, de una adecuada configuración. O sea, lo que tenemos que saber es que la adecuada configuración estructural contribuye un buen comportamiento de la estructura. Si la edificación tiene una configuración sencilla, entonces el impacto del daño que recibirá seguramente será menor, y el caso contrario, si su configuración es compleja, entonces el daño probablemente sea mayor. Entonces, por eso tenemos que observar la configuración estructural, considerar cómo es la planta, si tenemos una planta tipo H, tipo U. Lo que sí tienen que grabarse es que estructuras regulares con una configuración regular también se va a comportar de manera regular. Okay. Y finalmente, en la listica que yo les pasé por ahí, también les mencionaba algo de daño y deterioro. Digamos que el deterioro de los materiales de construcción es un factor importante debido a que esto puede afectar la resistencia ante la fuerza sísmica. Entonces esto implica que se debe realizar una evaluación más detallada de los elementos en donde son visibles los daños. De hecho, al principio ustedes comentaban que se debe observar las grietas. Por supuesto, se comienza, por ejemplo, realizando un análisis a los principales elementos estructurales, como las columnas. Si son columnas de acero, veremos si hay presencia de corrosión. Si hay juntas deterioradas, veremos si quizás los muros poseen grietas, pueden incluso ser grietas producidas por sismos anteriores. Tenemos que observar el deterioro de los elementos de fundación o erosión del suelo, del área de cimentación, creo que también lo habían mencionado por ahí. Aquí siguen mencionando. Excelente, excelente. Obviamente todo esto puede reducir la capacidad de la estructura a resistir las cargas laterales producidas por el sismo. Entonces, digamos que lo que tendríamos que tener presente también es el origen de los daños, porque hay fallas que pueden ser estructurales por un evento sísmico pasado, pero también podemos observar un daño que se produjo quizás durante la ejecución del proyecto o un daño relacionado por un defecto en los materiales. Entonces, habría que intentar realizar una observación minuciosa cuando se trata de daños y deterioro. Ok, por aquí Vamos a ver. Nos dicen que volados y entradas en planta. Por aquí también nos mencionan, denme un segundito que voy a mover a alguien que está en otra sala, no ha llegado aquí, ya lo uní. Nos mencionan también la discontinuidad en ejes de columna, el caso muy común, planta baja libre de paredes y el resto de la edificación con paredes en todos sus vanos exteriores. Esto es sumamente común, como indica Jimmy, en edificaciones residenciales donde se dejó el primer nivel, y comerciales y muchas edificaciones donde se dejó el primer nivel para estacionamiento y entonces carece de tabiquería, y entonces lo que se hizo fue generar una irregularidad que en ese momento no se conocía, ¿no? Pero que luego vemos cómo la demanda inelástica se concentra en ese nivel y pasan las cosas que pasan, ¿no? Proporción de largo y ancho en planta, excelente. Algo muy importante hacer es un buen levantamiento de sintomatología de fallas. Claro, sin eso no puedes entonces evaluar estos defectos, este daño de los que está comentando Luisana. Genial. Ajá, entonces continuamos, Luisana, ya hemos llenado la planilla con todos estos síntomas, digamos, que vemos en la estructura y todas estas características. ¿Y cuál es el siguiente paso? Sí, correcto. Bueno, fíjate que yo creo que todos los puntos que acabamos de mencionar es los principales aspectos que se tienen que plasmar en esa planillita.
una de las cosas que no les había mencionado es que para el caso del FEMA, bueno, las planillas van a estar clasificadas dependiendo de las regiones, digamos que de la zona sísmica. Por supuesto, está planteado inicialmente para una zonificación sísmica en Estados Unidos, pero nosotros tendríamos que adaptarlo, porque, por ejemplo, hay una planilla para cuando poseemos bajo peligro sísmico, otro cuando estamos en un rango moderado, otro en un rango moderadamente alto, otro cuando tenemos alta sismicidad y una mucho más severa, digamos mucho más estricta para la evaluación de la vulnerabilidad, que es muy alta sismicidad. Entonces estamos hablando de 5 tipos de planillas que van como que en aumento en el orden en el que se los nombré, es un orden creciente para el grado de detallado, digamos que para ser más estricto con la evaluación de la estructura. Ok, entonces habría que hacer la equivalencia de esos niveles a los niveles de sismicidad que tengamos nosotros implementados en nuestros países, ¿no? Exactamente. Digamos que para poder escoger cuál es la que se adapta más. Y para cerrar, bueno, una vez que el inspector, digamos, realizó la identificación del tipo de edificación, considerando los parámetros que mencionamos, los materiales de construcción, los linderos, digamos que realizó una evaluación interna y externa del edificio, entonces se procede a ubicar la puntuación de los modificadores, son unos factores modificadores, digamos que la gravedad del impacto en la estructura estará en función del tipo de construcción, también lo mencionamos, y es por eso que la puntuación de los modificadores va a depender mucho de estas características, ¿no? Del peso y la importancia y la relevancia que tenga esas características que mencionamos. Si, por ejemplo, alguna de las características estructurales no se aplica para algún tipo de construcción, porque, bueno, la planilla a veces te hace observaciones si por ejemplo, en columnas de madera hay termitas. Bueno, si mi edificación no es de madera, pues hay aspectos que no tomaré en cuenta. Pero bueno, en resumen es más o menos eso que les acabo de mencionar. Voy a tratar, yo creo que si paso una imagen de la planilla se vería muy chiquitico, entonces eso sí va a quedar en el material que les vamos a proporcionar. Sí, vamos dame un segundo. Si quieres, como es bastante, es varios material, si quieres, entonces se los pasamos por correo, les dejamos luego un formulario. No dejen sus correos aquí, por favor, sino que les vamos a dar un formulario para que pues dejen los correos en el formulario y nosotros automáticamente les enviamos esa información. De todos modos, si puedes pasar la imagen así para que no queden con la curiosidad de cómo se ve la planilla donde se carga toda esa información. Ok, déjame ver por acá. Vamos a ver. Sí, lo que pasa es que como la planilla organiza mucha información en un poco espacio, entonces tenemos una planilla bastante cargadita, ¿no? Ahí está, no sé qué tanto pueden observar ahí, pero bueno, se ven más o menos los espacios en donde yo voy colocando, y abajo o en la parte central es donde tengo como los rangos para el puntaje de los aspectos que mencionamos. Ahí está la imagen. Por aquí pregunta Ángel, disculpa, que dice, si se está inspeccionando una estructura vieja que se hizo cuando aún no estaba establecida la norma de sismoresistencia actual, ¿afectaría a la hora de catalogar la estructura? Por supuesto. De hecho, bueno, a mí se me pasó y a ustedes también, porque uno de los aspectos que uno toma en cuenta al principio de la evaluación es precisamente el año de construcción de la estructura, porque muchas veces nos vamos a encontrar me permiten un segundo que estoy tratando ¿me escuchan? Sí. Yo estoy tratando de ubicar Discord en mi computadora porque lo tenía, se minimizó. ¿Se te perdió? A ver, ya lo tengo. Sí, que no estaba leyendo el chat. Ok, una de las cosas que pasamos por alto fue el año de construcción y les mencionaba que de verdad es muy importante y agradezco a la persona que hizo la pregunta, porque precisamente en el caso de estructuras viejas, cuando nosotros le hacemos la evaluación de la vulnerabilidad, nos da que a lo mejor no cumple con un montón de requisitos que dice la norma y uno se sorprende y uno dice, pero bueno,
¿cómo construyeron esto sin cumplir con este requisito? ¿Cómo construyeron esto si esto no tiene ni siquiera cero mínimo? Digamos, cuando estamos haciendo, ya ahí sí me estoy saliendo del método cualitativo y estoy entrando en un método cuantitativo. Pero nos empezamos a sorprender por un montón de características que no están cumpliendo con la norma. Y resulta que cuando nos vamos al estudio y nos vamos al año de construcción, nos damos cuenta que realmente fue un proyecto concebido y ejecutado con normas sismo resistentes que estaban vigentes en aquel momento y que ahora están obsoletas. Entonces, si es algo que importa, eso tiene un peso dentro de la evaluación y de alguna manera, si el resultado es que la edificación es vulnerable de acuerdo a la evaluación actual, entonces a esa estructura seguramente hay que hacerle algún tipo de reforzamiento o algún tipo de actualización si nos da, por ejemplo, que algunos elementos no tienen el acero requerido de acuerdo a la norma vigente. No sé si me entienden por ahí el objetivo. Ajá. Entonces, de ahí digamos que la importancia. Obviamente, repito, el año de construcción influye muchísimo. Eso también tendrá un peso porque fueron diseñadas con normas anteriores y sabemos que las normas nuevas son mucho más exigentes porque son normas que tienen nuevos requisitos basados en la experiencia de eventos sísmicos recientes que han hecho que sean más estrictas, ¿no? Okay. Entonces, bueno, en ese caso nos dará seguramente que la edificación es vulnerable y tendremos que hacer algún tipo de reforzamiento o de actualización. Ok. De hecho, bueno, tiene un peso como tú indicas, ¿no? Sí. Exactamente. Tal como explicaste. Ok, entonces, Sí, ya para ir cerrando, pues, digo, bueno, respecto a este método, ¿no? Todavía no hemos hablado un poco, comentado las diferencias que podríamos encontrar en la metodología de Fumbisis. Entonces, vamos a un índice único, ¿no? O sea, una vez que nosotros detallamos todas estas situaciones y las plasmamos en la planilla, ella tiene un proceso que nos permite obtener un valor único. exacto. Y es porque es como que se hiciera algún tipo, una sumatoria de los pequeños pesos que asignamos a cada característica y luego esa sumatoria es el índice único que va a estar en un rango de 0 a 7. Y lo que les mencionaba al principio es que cuando, por ejemplo, el índice, el resultado es menor o igual a 2, eso va a indicar que la estructura tiene una probabilidad de 1 a 100 de que colapse. Entonces ya estaríamos hablando de una estructura que es vulnerable, que seguramente tendría que pasar a un análisis más riguroso, a un método cuantitativo en el que le haga un análisis completo de la estructura para ¿Ok? definir cómo va a ser su reforzamiento y qué es exactamente lo que yo tengo que hacer para adecuarla. Ok, No sé si ok. en ese caso quedó un poco más claro en base al resultado, ¿no? Como tal, que es lo que nos interesa. Ok, por aquí nos dice Fran, la idea sería adecuar la edificación a la normativa vigente. Exacto, la idea es evaluarla para tener una idea de si necesita una adecuación, o sea, si es vulnerable, en cuyo caso, como indica Luisana, nos indicaría que tendríamos que pasar a una evaluación más profunda, una evaluación estructural. Por aquí dice Iván, pero el año de construcción se mide en ese formulario. ¿En ese del FEMA 154 aparece el año de construcción? ¿O Sí, un peso? aparece aparece el año de construcción perdón, para su consideración. Pero digamos que en ese caso, aprovecho la pregunta, o sea, ¿cómo se diría? No está tan obvio el peso que se le da de acuerdo al año de construcción, porque es como una, no sé si me entienden, es como una referencia que, o sea, está intrínseco, es dependiente, pero no se ve tan obvio. Yo lo comparo, por ejemplo, con el método de Fumbisis, que sí es mucho más visible, Explícito. explícito, exacto, en Ajá. donde el año de construcción, inmediatamente la tabla para cada año te da un índice. Ese sí está más directo. Ok, Y en el caso del FEMA, pues no está tan explícito. Eso es lo que quería mencionar. ok. Vamos a ver qué más nos Entonces, comentan por aquí. bueno, ya sabemos que se nos está agotando el tiempo porque tenemos una hora. Yo voy a
Permítanme ver si paso otra imagen del flujograma que les comenté. Un segundo. A ver qué les parece esto. Y me dicen, por favor, si se puede visualizar. Este es uno de los flujogramas, precisamente del paso a paso de la evaluación de la edificación. Yo tendría que escoger, dependiendo de cuál es mi objetivo en mi investigación, en el caso de que sea un trabajo de grado, el tipo de análisis que voy a realizar. Si es un método cualitativo, pues me iré por una rama y dependiendo de lo que yo concluya con ese método, sé si debo aplicar o no un análisis más riguroso. Por favor, me confirman si están viendo esa imagen. Ajá, por aquí me están diciendo que sí. Si ustedes la abren en grande, pues van viendo el paso a paso. Simplemente tóquenla para que se abra un poquito más grande. Entiendo que a lo mejor no se lee cada uno de los puntos, pero sí quiero que vean más o menos el camino. Si Gabriela me confirma también si lo puede ver. Ya te indico. Fíjense, Sí, repito, se ve. Tipo de análisis de vulnerabilidad, método cualitativo. Lo que está en azul son los aspectos principales que yo tomo en cuenta. Luego dice, bueno, verifico los valores límites después dispuestos por el método cualitativo empleado, el que sea que yo haya escogido, que relacionan las probabilidades de colapso del edificio o el nivel de daño o el índice de vulnerabilidad. Si cumple con ese valor límite, entonces no necesita ser reforzada o actualizada, pero si no cumple, yo paso a un siguiente punto en donde digo que es necesario utilizar un método cuantitativo o un análisis más detallado. En ese método cuantitativo, pues tendré que contemplar todas las situaciones del método cualitativo, pero como lo dice el nombre, cuantificándolas. Ok. Ya, pues digamos que eso ya quedaría para otros podcasts en donde hablemos del método cuantitativo, el análisis lineal y no lineal. ¿Qué veo yo, por ejemplo, cuando evalúo una estructura existente? Bueno, a lo mejor hago un modelado, un modelo estructural, le verifico desplazamientos máximos, en este caso la deriva, los modos. Claro, le asignas su factor de reducción de respuesta. Haces un análisis completo de la edificación. Exactamente, ya eso es otro paso y eso es otro podcast. Ok. Bueno, no sé, ya son las 9:05 de la noche. No sé qué opinas tú, qué hacemos, lo dejamos hasta acá. Todavía no has hablado de la metodología de Funvici. ¿Vas a profundizar un poco acerca de la de Funvici? O sea, ¿hace falta quizás otra sesión o cómo prefieres tú que hagamos esto? Bueno, fíjense, en el caso de Funvicis, de verdad que como mencionamos que íbamos a hablar de Funvicis, déjenme, solamente les voy a comentar más o menos en qué consiste, pero es muy parecido al del FEMA. Y si nos ponemos de acuerdo y quieren que hablen, que profundice, y ellos se comprometen aquí a que nos vemos otro día, pues fijamos una fecha. Pero sí déjenme comentarles, por ejemplo, en el caso de Funvicis, para las personas que no son de Venezuela, Funvicis es la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas y ellos hicieron la propuesta de un procedimiento para asignar índices de priorización de edificaciones para la gestión de riesgo sísmico en poblaciones de Venezuela. Entonces, el índice de priorización incorpora índices de amenaza, de vulnerabilidad y de importancia de la construcción. Digamos que este procedimiento es especialmente útil para la evaluación del riesgo en construcciones más antiguas, precisamente por el punto que hablábamos de que tiene muy explícito el año de construcción de la edificación. Entonces, una vez determinados los índices de priorización de un número de edificaciones o de una sola, se puede seleccionar, bueno, qué tan crítico es y pasarlo a una fase de estudio más detallado. Digamos que además de incorporar los diferentes niveles de amenaza sísmica, en este caso presentes en Venezuela,
el procedimiento incorpora resultados de estudios de microzonificación sísmica que se han realizado ya en diferentes partes del país. Entonces, este procedimiento, digamos que, bueno, seguramente va a ser luego ajustado para incluir resultados de otros estudios de microzonificación que se están haciendo, pero ya muchos fueron incluidos. Y bueno, realmente es aplicable para cualquier tipo de edificación. Entonces, el procedimiento también consiste en una planilla de inspección que está especialmente diseñada para la recolección de los datos sobre las características sismorresistentes de la estructura, y también pues tiene un instructivo para su aplicación en la que se recomienda cómo va a ser llenada. En este caso, bueno, el procedimiento no cuantifica de forma absoluta los niveles de vulnerabilidad y riesgo, sino que suministra índices que permiten comparar una edificación con otra con el objetivo de definir prioridades hacia estudios detallados, bueno, que se vayan a hacer en el país, en este caso. Okay. Pero esos índices, por supuesto, dependen de otros estudios que se han realizado. Hay un rango, ahorita pues no podría profundizar, pero hay un rango en donde te dice, bueno, cuando el índice va de 0 a 1, significa esto, cuando va de 2 a 4, significa esto otro, y así va clasificando el nivel de vulnerabilidad de la edificación. Claro, es un poquito más complejo, ¿no? Tengo la idea de las investigaciones que he visto, que es un poquito más complejo, ¿no? No se trabaja como una sumatoria, como tú mencionaste en FEMA, sino que hay algunos que se correlacionan entre sí, ¿no? Sí, correcto. Sobre todo, pues, porque son varios índices, realmente. Por ejemplo, en el caso para el índice de priorización, participa un índice de amenaza, participa un índice de vulnerabilidad y participa un índice de importancia. Entonces, esas tres cosas multiplicadas me daría el índice de priorización. Entonces, claro, hablamos de índice de priorización, pero entonces ahora tendríamos que empezar a hablar de índice de amenaza y cómo se calcula, el índice de vulnerabilidad y cómo se calcula, y el índice de importancia y cómo se calcula. Entonces, claro, dentro de esos tres índices están todos los aspectos que yo observo en la edificación. Ok. Bueno, de hecho yo sé que sí es un poquito más complejo porque ellos han establecido sus propias observaciones y su propio análisis de las edificaciones. Entonces es un enfoque ligeramente distinto y vale la pena entonces que hagamos la otra reunión. Ellos manifestaron por acá que están bastante interesados en realizar la próxima reunión. Yo tenía pautado para el miércoles que viene un podcast con Alberto Mora, el ingeniero Alberto Mora, acerca de la ejecución de obras civiles. Alberto tiene amplia experiencia en obras de transporte, obras de soluciones viales. En este momento está trabajando en la construcción de un puente en Perú, pero es una población, ¿no? Entonces, bueno, me comentó, le dije que por favor viniera para que les hablara a ustedes acerca de esos retos que nos encontramos en el ejercicio profesional cuando estamos en construcción, y pues se mostró bastante interesado. Yo ya el día de hoy o mañana estoy haciendo la publicidad, pero entonces lo que voy a hacer es pedirle que lo rodemos un poquito para que entonces la semana que viene seas tú de nuevo, Luisana, y que puedas entonces hablarnos acerca de esta metodología FUNVISI y quedemos claros en cuáles son las diferencias entre los dos que hemos compartido, ¿te parece? Sí, excelente. Yo digo que pues le pedimos entonces al ingeniero Alberto cambiar la fecha, porque tampoco es la idea que separemos mucho la otra sesión de esta para mantener la misma línea, ¿no? Claro. Entonces, por aquí, perdón, para responderle a Mauricio, que pregunta que si también es aplicable, y me disculpan que no lo especifique, él pregunta que si también es aplicable para puentes, viaductos y túneles. Y bueno, en ese caso la mala noticia es que estos métodos, estos procedimientos de evaluación de vulnerabilidad que he mencionado hasta ahora, solamente aplica para edificios convencionales. Entonces no cubre puentes, ni grandes torres, ni estructuras que no sean edificios. Ok, de estructuras de alto impacto o, bueno, de otro tipo de estructuras. Por acá nos dice José Rojas, buenísimo, Raúl, excelente, sobre vialidad, sí, él tiene mucha experiencia en eso, ¿no? Y bueno, siempre estamos en contacto porque, bueno, necesita algún apoyo en la parte estructural, pues nos contacta. Bohemio dice, cualquier cosa estoy a la orden, estoy construyendo un edificio en Buenos Aires. Oye, qué bueno sería hacer una sesión donde podamos compartir algunas fotos y nos vayas hablando de tu trabajo, ¿no? Allá en Buenos Aires. Por aquí, profe, es lo máximo. Esto puede ser un alumno tuyo, Luisana. Dice, una consulta. ¿El FEMA categoriza el tipo de estructura?
Sí, sí, estábamos hablando de que, bueno, cuando dice el tipo de estructura es porque ya le dio un peso por ejemplo, que si es aporticada, si es de muro, si es de concreto, si es de acero, y luego también está una clasificación de acuerdo al uso. Ok. ¿Y hasta cuántos niveles aproximadamente? ¿Hay un límite de altura para la aplicación del método? Será, bueno, no sé si se refiere a niveles de peligrosidad No, no, sísmica. no. Yo intuyo que es número de niveles de la Ah, edificación. perdón, a niveles de la edificación. Ajá. Bueno, la verdad es que en este momento no recuerdo, si hay un valor límite para edificaciones, seguramente que sí, porque estamos hablando de edificaciones convencionales, por lo que no podría evaluar, no sé, una cosa tan grande como un rascacielos. Pero, bueno, permítanme buscarle eso por ahí, o seguramente cuando ustedes tengan la información van a poder consultarlo, pero es algo que no tengo a la mano. Si puedo, entonces en la próxima sesión aclaramos eso, Ujú. o también lo buscamos ahí en el material que le vamos a pasar. Ok. Aquí dice Byron que si podríamos hacer un ejercicio con FEMA. Yo creo que podrías mostrar una planilla llena la sesión que viene. De alguna investigación que tengas por allí a mano que haya aplicado FEMA. Vemos alguna. Es un caso real, Sí, ¿no? podríamos verlo o incluso incorporarla en el material que les voy pasando, porque de hecho cuando yo estaba leyendo acerca del procedimiento, yo Ok. siempre estuve leyendo el manual como tal, ¿no? Que es el FEMA, ¿no? Ajá. Pero luego sí vi que ya hay, sobre todo porque yo estaba tratando de ver cómo han hecho la adaptación de Estados Unidos a otros países de Latinoamérica. Ok. Y conseguí un trabajo de investigación en donde, si mal no recuerdo, es Ecuador, en donde hay una tesis, bueno, precisamente que le están aplicando el FEMA a una estructura. Entonces, no tengo problema en proporcionarla, bueno, porque eso está publicado en internet. Ah, ok. O dejarles el enlace. Sí, bueno, de todos modos les adelanto que FEMA ha desarrollado un software que se llama Rover. Es una aplicación con la que tú, con un dispositivo móvil, puedes hacer este tipo de inspecciones, ¿ok? La agencia lo ha creado. Tiene muy poca publicidad y ahí es donde entro yo y es donde entramos nosotros con este empuje que tenemos con Ceproinca, que este tipo de cosas tienen que difundirse mucho más, porque de hecho tú entras en YouTube y buscas Rover y lo único que tienen son dos videos de testimonios de profesionales que lo han implementado, pero no sale cómo utilizarlo, ¿no? La limitación que yo tengo para mostrarles eso es que está basado en iOS y yo no tengo ningún dispositivo de Apple para mostrarles o hacerles alguna sesión o algún video sobre eso, ¿no? Pero bueno, dejarles esa información allí de que ya existe una aplicación móvil para que ustedes puedan hacer las inspecciones y de hecho, bueno, usted va con su dispositivo móvil tomando la foto y dejando, bueno, plasmada la información y finalmente llegar al procesamiento muchísimo más rápido que ir con la planilla llenando, luego irte a la oficina y vaciar toda la información, ¿no? No, no, el software es hecho por FEMA, o sea, es de FEMA. Ustedes buscan en FEMA, en la página de FEMA y está Rover, se llama, se los voy a anotar aquí, creo que es así, Rover. Usted tiene que registrarse, ya va, que me parece que la conexión, ok, ahí sí ya llegó. Ustedes tienen que registrarse y ellos después pueden descargar el software. Si tienen un dispositivo con iOS, un iPad, un iPhone, pues van a poder utilizar el programita para poder hacer levantamientos. Eso es lo que yo espero de la ingeniería civil actualmente, ¿no? O sea, eso es lo que yo digo que hacia donde nosotros tenemos que empujar para seguir avanzando, ¿no? Imagínense, así lograríamos evaluar una localidad completa en cuánto tiempo, en muy poco tiempo, ¿no? O sea que los ministerios deberían contar con esta información, los ministerios públicos, con este tipo de software para levantar la información muchísimo más rápido, ¿no? Yo con mi tableta y empiezo a evaluar, tomo las fotos, voy llenando estos índices que nos indica Luisana, estas características las voy indicando y finalmente la tablet me hace el proceso y me muestra cuál entonces es la vulnerabilidad sísmica de esa edificación. Luego combinamos eso con un software de geolocalización, llámese Google Maps, llámese ArcGIS, llámese cualquier cosa, y entonces imagínense, tenemos entonces un mapa completo de vulnerabilidad o de evaluación de la vulnerabilidad de una zona, ¿no? Yo siempre soy muy soñadora, pero yo espero que hacia eso vayamos algún día, ¿no? No sé si tienes algo que agregar, Luisana. No, bueno, a ver, ¿me escuchan? Sentí que Sí, hubo un... sí, te Ajá. escucho. Agregar precisamente eso, que por ejemplo en el caso de los muchachos que nos escuchan en este momento, que están a punto de comenzar un trabajo de grado o que ya están haciendo la investigación, precisamente ellos que están en contacto con profesores, con tutores, que empiecen a hacer, digamos que
sociedades en la misma universidad para que en colaboración quizás, no sé, con un trabajo de grado de ingeniería en sistemas. O sea, por ejemplo, en el caso de Venezuela, tal cual como tú estás hablando, nosotros soñamos con el avance de nuestro país, entonces animamos a los estudiantes a que piensen en grande, entonces que en esos trabajos de investigación ya estén incorporando un sistema automatizado, no es nada más evaluar la estructura y ya, sino ir más allá. Sí, Funvisis también tiene su aplicación. El problema es que yo no la vi implementada, ¿no? Pero, o sea, hay que implementarla muchísimo más. Y ellos tienen su aplicación y esa aplicación sí funciona en Android, me parece. Entonces, ahí está. Claro, pero en este caso falta, digamos que un poquito más de marketing a este tipo de herramientas. Sí, marketing, siempre el problema es marketing. Sí, por ahí Byron nos comentaba, para no pasar por alto, que la norma ecuatoriana utiliza el FEMA para la evaluación de las estructuras. Entonces, claro, ya ahí entiendo por qué el trabajo de investigación que leí era de Ecuador. Excelente, porque entonces ya están incorporando esta metodología. Ok. Voy a dejarles entonces por acá nuestras redes sociales para que puedan seguirnos, ¿ok? Unirse a esta iniciativa, a todas las actividades que vamos realizando. También agradecerles mucho la presencia que tuvieron por acá, agradecerle a Luisana que se tomara el tiempo de digerir un poco esta información y hacernos esta exposición que estuvo muy, muy chévere, porque nos permite entonces aprender un poquito más acerca de todo esto, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias, Luisana. Recuerden el enlace para dejar su correo. Ya vi que ya como 30 personas o mucho más han dejado su información, han dado respuesta, sí, como 29. Han dejado respuesta al correo. No dejen pasar esta oportunidad de tener esa información que les va a pasar, Luisana, porque es un flujograma que creo que lo hiciste tú, ¿no? O sea, es un flujograma de tu propia autoría basado en la información que recopilaste de las investigaciones que viste, ¿no? Sí, lo hice precisamente yo en colaboración, pensando sobre todo en los muchachos que siempre se la ven un poquito negras, tratando de plantear cuáles son los objetivos específicos que deben seguir para la evaluación de una edificación. Entonces, ese paso a paso que tienen que seguir para llegar al resultado. Entonces, bueno, aprovecho, quedamos comprometidos con pasarle la información, aprovecho para despedirme, agradecerles a todos por su asistencia, por habernos escuchado, agradecerles, bueno, por siempre estar ahí digamos que colaborando y participando en nuestras actividades, de verdad. Muchísimas gracias a los que participaron en el chat, porque pues se volvió bastante amena y bastante interactiva y creo que eso que es una buena forma de interactuar. Ok, bueno, muchísimas gracias a todos. Les repito el enlace para que registren sus correos y reciban el material de apoyo. Gracias, Ana, gracias, Poncho. Poncho, puedes llenar allí en el formulario, son apenas tu nombre y tu correo para ponerlos en una lista automatizada y que reciban esto de nosotros, de nuestra parte, y cualquier información que en adelante podamos compartir para que, bueno, la tengan por allí. Y bueno, agradecerle muchísimo a Jimmy, muchas gracias. José, genial por estar aquí, las intervenciones que hicieron, Román. Los felicito por estar aquí. Estamos hablando de las 9 de la noche en Venezuela, los demás deben venir cansados de sus trabajos y bueno, agradecerles a todos la presencia por estos lados. En esta primera temporada de podcast, el primero nos salió un poquito accidentado con Alvin por su problema de conexión, pero esta segunda salió muy bien, así que yo salgo muy feliz de acá. Bendiciones a ti también, Lester, un abrazo inmenso a todos y bueno, muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego.